Buenas tardes. En nombre de nuestro director, Luis García Montero, quien a causa de otro compromiso no ha podido estar aquí. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda en torno a uno de los libros más singulares de Ramón J. Sender y que celebramos esta tarde a propósito de la exposición Memoria Bisiesta, inaugurada el pasado mes de julio y la que el público podrá seguir disfrutando buena parte de este otoño. Quiero recordar que esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y muy especialmente a la Diputación de Huesca con el Instituto de Estudios Altoaragoneses, a cuya vicepresidenta Elisa Sancho quiero dar una bienvenida especial esta tarde, así como a la diputada de Cultura Maribel de Pablo, al alcalde de Chalamera, municipio donde nació Sender, y al jefe de Cultura de la Diputación de Huesca, querido Carlos Esco. No sé si me olvido a alguien porque ha venido mucha gente de Huesca, pero bienvenidos y muchas gracias. Como decía, se trata de un libro singular, no solo por su temática, sino por su estructura, por su reverencia y por su desenfado expresivo. Este texto es el reflejo de esa España de los años 30 que se encontraba en plena ebullición creadora, esa España en la que convivían generaciones que con el tiempo integrarían eso que se ha dado a llamar la edad de plata de la literatura española. Fue tiempo de grandes aventuras estéticas, de diálogos con la tradición y la memoria. No es extraño que algunos medios hablen ya de que esta novela puede ser uno de los sucesos del otoño literario. La literatura, con mayúsculas, afortunadamente desconoce la tiranía de los calendarios y en este presente nuestro es en este presente nuestro cuando una novela editada en 1931 tiene mucho que aportarnos. Imposible dejar la ocasión de destacar el trabajo de Contraseña Editorial, que desde 2010 viene configurando un catálogo precioso, indispensable, signado por una coherencia que se sostiene en la alta calidad de propuestas y al que ha añadido este inolvidable título que nos reúne, El verbo se hizo sexo, Teresa de Jesús. Y para hablar de él están con nosotros Chus Tudelilla, comisaria de la exposición e impulsora de esta presentación desde que estaba trabajando en el montaje. Muchas gracias, Chus. También al editor del libro, Alfonso Castán, y dos creadoras españolas indispensables hoy, que una desde el ámbito de la novela y otra desde el cine aportan recientes y singulares miradas sobre Teresa de Jesús. Cristina Morales, quien además ha prologado esta edición del libro, y Paula Ortiz, bienvenidas. No me voy a alargar porque Cristina tiene el tiempo justo para participar en esta mesa y le quiero agradecer su flexibilidad por estar aquí. Así que comencemos con este encuentro en el que no solo vamos a disfrutar a propósito de una de las figuras más interesantes de la mística y de la cultura española a través de la mirada de Sender, sino que seguimos en uno de los propósitos de nuestro Plan de Acción Cultural, que es la actualización y la revisión del canon literario a través de la mirada contemporánea. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo y gracias, vicepresidenta. Te cedo la palabra y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Raquel, como directora de Cultura, trasládale a Luis el agradecimiento. Y gracias también a todos los que están aquí y, sobre todo, también a los participantes en esta mesa redonda. Yo creo que la exposición que Chus ha vuelto a explicarnos magníficamente antes de este acto, es una muestra de colaboración entre instituciones para lograr el éxito y una exposición de calidad como la que pueden contemplar y podrán contemplar hasta casi finales de año. Venimos de la provincia de Huesca. Somos aquello que vio Sender en sus primeros años de vida, los paisajes que retrató en numerosas obras suyas. Hoy nos acompañan, no puedo dejar de nombrar, hoy nos acompaña Santiago, que es el alcalde de Chalamera,
en su casa tiene recuerdos de tarjetas, de postales escritas del puño de Sender, se las vamos a incautar, también os lo digo, se las vamos a incautar para el Instituto de Estudios Altoaragoneses. También nos acompaña Begoña Nassarre, alcaldesa de Alcolea de Cinca, donde Sender pasó parte de su juventud, y somos la tierra y somos la gente que añoró tanto Sender durante su exilio y, desde luego, a donde soñó volver algún día. Creemos que la sociedad tiene una deuda histórica con Sender, una deuda de reconocimiento, de consideración, como ustedes quieran llamarlo. Por eso es tan importante para nosotros tender puentes con una entidad de la importancia del Instituto Cervantes y del Ministerio. Juntos podemos difundir su figura, homenajear como se merece al autor de obras como Requiem por un campesino español, Crónica del Alba, o la reedición que hoy presentamos, que es El Verbo se hizo sexo. Creemos que estas obras deberían estar en todas las estanterías de los hogares y, sobre todo, para leerse y muchas veces para releerse. Cada vez que relees una obra siempre encuentras algo distinto que ha pasado desapercibido en la primera lectura. Por eso, desde el Instituto de Estudios Altoaragoneses, quiero agradecer también la presencia de Carlos Sesco, como técnico del Departamento de Cultura, y de la diputada de Maribel de Pablo, de la diputada de Cultura, y de alguna persona que acabo de saludar, que es un senderiano convencido y que hace una labor vocacional y altruista en el espacio senderiano que tenemos en dicho instituto. Es un espacio muy pequeño, pero desde luego tiene el alma de Sender en él. Y trabajamos desde el instituto para difundir las obras y para ayudar a comprender, sobre todo, una época, a saber de dónde venimos y a reflexionar sobre aspectos y valores que nunca debemos perder de vista. Lo ha dicho Chus en la explicación de la exposición, en el recorrido, muchos de los temas que defendía Sender en su día están todavía sin resolver y están actualmente encima de nuestras mesas. Es un absoluto privilegio para mí y para todos los que me acompañan, abro el nombre de todos los compañeros y compañeras de Huesca, asistir a esta mesa redonda, a pesar de que, ya me disculpo de antemano, el AVE no nos va a esperar y tenemos el último AVE y tendremos que irnos un poquito antes, porque reunirnos en torno a la figura de Sender para nosotros es siempre una experiencia gratificante. Segundo, por la talla intelectual de los participantes. Y tercero, por su extenso conocimiento literario y especialmente sobre la obra de Sender. Un saludo a todos ellos, a todos ustedes, y no me extiendo más porque, al igual que todos ustedes, estoy deseando escucharles. Muchas gracias. Buenas tardes. No hay nada mejor que dar gracias. Gracias, Raquel y Yolanda, por hacer posible esta presentación. El objetivo de la misma de la exposición y también de esta exposición, como no puede ser de otro modo, es leer la obra de Sender. No tendría sentido organizar una exposición de un escritor o una escritora si no fuera el primer objetivo leer su obra. Hay otros objetivos más que no voy a pasar a explicar ahora porque serían largos y no es el tema. Para poder leerlos, en el caso de Sender, si no hubiera editores interesados en volver otra vez a publicar la obra con ediciones críticas, actualizar con prólogos actuales también, con discursos actuales, pues sería imposible. Es imposible encontrar, y Cristina lo sabe bien, la edición del 1931 de El Verbo se hizo sexo. Gracias, Alfonso, porque ahora es posible leer y disfrutar. Ha elegido a Cristina Morales. Bueno, yo he traído todos los libros porque llevo unas lecturas estupendas, me lo he pasado tan bien, y lo he traído para que los veáis y para que los leáis, no solamente a Sender. Aconsejo, primero Sender, sin duda. Luego Cristina, Cari,
Lo hago tú. Pero luego hay que volver a ascender para entender la presentación que Cristina hace en el prólogo Ascender. Luego Mayorga. Y al final, Paco Becerra. Paco Becerra, que está de actualidad, lamentablemente, por la polémica suscitada por su obra. Y luego volvemos otra vez a recuperar algunos fragmentos que hemos señalado en los libros de Sender, en los libros de Cristina, en el de Mayorga, y ya nos hacemos un poco de idea de quién es Santa Teresa y de por qué siempre ha interesado. No es algo actual. Desde luego, luego nos lo van a explicar Cristina, Paula y también Alfonso. Y yo además quiero dar las gracias, por supuesto, a quienes nos acompañáis, ¿no? Y a las instituciones que han hecho posible todo esto. Pero yo quiero dar las gracias a Esther Puyol, del Instituto de Estudios Altoaragoneses de Huesca. Porque cuando... Me da beso. Es que es lo mejor esto, ¿eh? Os lo digo, es muy sano, con buenas energías. Cuando estábamos preparando la exposición de Sender, pues claro, ¿dónde vas a ir? A Huesca, al Instituto de Estudios Altoaragoneses de Diputación de Huesca. Y Esther, que es tremenda, maravillosa, amiga, me dice, oye, por cierto, que sepas que la editorial Contraseña de Alfonso, que nos hemos conocido hoy, ¿no? Por teléfono y por WhatsApp, pero así, hoy, está reeditando la obra de Santa Teresa, que yo no había leído, que te la puedo pasar por PDF, todo esto ella, ¿no? Y además con prólogo de Cristina Morales. Claro, yo a Cristina Morales sí que la había leído. Tengo una librería también, o sea, una cosa estupenda. Entonces digo, vale, es fenomenal, ¿no? Hasta que Alfonso, yo me leí Sender, y Alfonso me mandó, todo esto es privilegio, el libro de Sender ya con tu introducción. Le dije, me parece estupendo, me parece estupendo. Claro, yo como también sabía que Paula, bueno, yo y todo el mundo, bueno, en parte del mundo mundial, sabía que Paula estaba con Teresa y haciendo la película, pero esta vez leyendo a Mayorga. Me parecía genial, ¿no? Porque ya me estaban dando una serie de lecturas obligadas para entender las perspectivas desde las cuales creáis. Y fijaos que a pesar del tiempo, desde el 31 que lo escribe Sender, Cristina Morales, primero es el de Lumen. ¿Qué año fue, Cristina? 2015. Fíjate. Luego Mayorga, que ha tenido varias ediciones también. Había cuestiones que siempre estaban ahí, siempre. Y del libro del Sender a mí me interesó mucho todo, pero sobre todo lo que me interesó es la parte central, esta que a los críticos del momento tampoco les hacía gracia, que era la duda y la incertidumbre, que ella duda, ¿no? Una mujer que duda. Claro, una mujer que no gusta a sus contemporáneos y que al parecer tampoco gusta a determinados hombres actuales, ¿no? Actuales no podríamos, es que suena mal a quienes quienes estén en contra de lo que ha escrito Paco Becerra, que yo os lo aconsejo también. Leyendo todo, de repente tenemos un retrato de Santa Teresa que nos obliga directamente a ir a leer a Santa Teresa para conocer la escritura de Santa Teresa. Sin eso nos hemos perdido, pero nos están ayudando muchísimo. Yo con Paula le decía, pero qué plasticidad tiene Sender cuando está describiendo, por ejemplo, el jardín seco, tan triste, ¿no? Cuando está en el convento. Y qué alegría cuando ve la belleza de Andrea. Andrea, que es el nombre de su madre y que será el nombre de su hija, de Sender, digo. Qué plasticidad en la tumba abierta cuando va a morir o creen que ha muerto, con las velitas. Eso es maravilloso, ¿no? Y eso es tan de Sender. Cristina,
bueno, cuenta un relato que dice, ¿y si este manuscrito ella hubiera escrito otro distinto? E incide en determinados asuntos que Mayorga también los trata y que, por supuesto, Paco Becerra los pone en primera línea. Gracias, Esther, insisto, porque aquel día en el que yo iba pues bueno, a iniciar el proyecto, ¿no?, de Sender, y hay que ir a Huesca, me comentó tu proyecto, Alfonso, que tú ya llevas muchos libros de Sender reeditando, por tanto es fundamental, porque si no se reeditan no hay posibilidad de leerlos. De Cristina, a quien yo seguía, y por tanto me parecía estupendo, y del proyecto de Paula. Bueno, pues todo esto, bueno, dices, qué interesante podría ser escucharles, por eso les cedo la palabra. Pero si no hay alguien que te entienda el interés que tienes en mostrarlo, pues no llegamos a ningún lado. Raquel, Yolanda, ¿me entendisteis? Y gracias a vosotras. Hoy cedo la palabra a los protagonistas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo, aunque sea redundar lo que ha dicho Chur, también quiero empezar agradeciendo pues, a Raquel, Yolanda, a todo el personal del instituto, a Chur por haber organizado este acto, a Paula y a Cristina por acompañarme. Es un honor para mí, como os podéis imaginar. A todos los que estáis aquí también, sobre todo a los de Huesca, por haber venido, es profeso. Y bueno, ya que están aquí también, pues a Esther, a Ana, en fin, a todo el personal del instituto que tanto me ayudaron pues, en y al que tanta paliza le dieron con las reediciones de Sender, ¿no? Bueno, yo podría hablar mucho, algunos que me conocéis ya sabéis que tiendo a hablar mucho por algunas cosas que ha comentado Chur, pero bueno, Cristina se tiene que ir pronto y luego si hay tiempo ya hablaremos un poco en plan debate, ¿no? Os voy a contar simplemente, pues bueno, por qué decidimos reeditar este libro, ¿no? Nosotros, como ha comentado Chur, pues ya llevamos, la editorial empezó en el año 2010 y uno de los primeros libros que publicamos fue precisamente una reedición de un libro de Ramón J. Sender, El bandido adolescente. Luego reeditamos Contraataque, reeditamos Mr. Wig en el Cantón y hace un par de años, pues bueno, me entró así una especie de fiebre de comprar obras de derechos y compré 4 novelas de Sender de golpe, ¿no? Sobre todo porque me daba miedo que otra editorial las comprara. No, un poco una actitud un poco infantil, pero había 4 libros de Sender que quería reeditar yo, ¿no? Que eran El verbo se hizo sexo, El lugar de un hombre, La aventura equinoccial de Lope Aguirre y R. y la reina. Las 4 pues, novelas que llevaban mucho tiempo sin reeditarse y que yo pues, pienso que todavía tiene sentido leerlas ahora, ¿no? En cuanto al orden de publicación, pues es cierto que íbamos a publicar primero El lugar de un hombre, luego La aventura equinoccial y dejar El verbo se hizo sexo para más tarde, pero fue un artículo o una entrevista de Cristina Morales que me envió mi socio Paco Muñiz por WhatsApp, en el que hablaba de que uno de los libros que le habían inspirado mucho para escribir su libro sobre Teresa de Jesús era precisamente El verbo se hizo sexo, lo que hizo cambiar los planes, ¿no? O sea que Cristina es culpable de que estemos hoy aquí. Podríamos haber estado el año que viene, pero estamos hoy precisamente porque dije, bueno, qué buena ocasión precisamente de reeditar un libro de Sender con un prólogo, una escritora actual, precisamente por lo que comentaba Chus, porque a mí también me interesa reeditar o hacer reediciones de libros de Sender actuales. Y una forma de actualizar las ediciones es precisamente ponerles prólogos que hablen de esos libros, pues, escritores actuales. Y además, bueno, pues me parecía un acierto pues, que ese maridaje entre Ramón J. Sender y Cristina Morales, ¿no? Escritores que a gente que sobre todo que no conozca tanto a Sender, le puede parecer extraño, ¿no? Pero yo creo que si han leído libros de Cristina sobre Teresa de Jesús y leen ahora El verbo se hizo sexo, pues ya verán que hay más parecidos entre ellos, como Cristina reconoce en el prólogo. Entonces, bueno, pues ya nos decidimos a adelantar la reedición del verbo se hizo sexo. También he de decir que he tenido, no diré dudas éticas o morales, no llega a tanto, pero este libro era un libro en el que, según Jesús Vives Mayral, un gran conocedor de la vida y obra de Sender, un libro en el que Sender había jurado, que es una palabra así un poco fuerte, ¿no?
Y yo lo sabía, o sea, este libro se editó en el año 31, se reeditó ese mismo año con distinta ilustración de cubierta, que las podéis ver en la exposición, y ya no se volvió a editar nunca más. Parece ser que porque Sender se negó. Yo incluso llegué a preguntar a la agencia si Sender había dejado en su testamento alguna cláusula diciendo prohíbo que se reedite este libro. No lo había dejado. Dije, bueno, no era la cosa tan grave, ¿no? Y es más, por asegurarme, consulté a José Carlos Mainer, el gran conocedor y experto en la obra de Sender, José Domingo Dueñas, comisario junto a Chus de esta exposición, Javier Barreiro, que también es un gran conocedor de la obra de Sender, y prácticamente a cualquiera que se me ponía a tiro les consultaba mis dudas, ¿no? Digo, oye, ¿qué hago? Y una amiga me dio un poco el argumento final, me dijo, ¿qué hubiera pasado con la obra de Kafka si Max Bros le hubiera hecho caso? ¿No? Si hubiera quemado su obra. Entonces dijo, a ver, ¿hay algún... Sender dejó escrito? Digo, no. También es cierto que es una novela publicada en el año 31, en el año 36 empieza la Guerra Civil, termina en el 39, Sender se va al exilio y digamos que el Sender a partir del exilio es un Sender diferente al de sus años jóvenes, ¿no? Y además Sender en el año 67 publicó 3 novelas teresianas. O sea, digamos que él parece que llevaba a idear, o sea, él parecía decir, bueno, lo que quiero decir sobre Teresa de Jesús ahora lo digo con este libro, 3 novelas teresianas, y en el año 31, bueno, pues que se queda ahí en el olvido, ¿no? Y bueno, pues al final me decidí a reeditarlo porque yo creo, primero, que es una novela muy bien escrita, es una novela del primer Sender, de hecho es su segunda novela después de Imán, que además es curioso, ¿no? Que después de una novela sobre la guerra de Marruecos y antes de una novela como Orden Público, donde habla de su experiencia en la cárcel por anarquista, escribiera esta novela sobre Teresa de Jesús, ¿no? Lo cual indica pues, que era un personaje que le interesaba muchísimo. Entonces, bueno, pues ya resolví mis dudas morales y éticas, me decidí a publicarlo, creo que con acierto, que si no duermo bien por la noche, no se me aparece Sender en sueños ni nada para reprochármelo. Espera, que todavía no... Bueno, todavía no ha pasado tiempo, claro, puede tener más tiempo para hacerlo. Y bueno, y en cuanto al prólogo de Cristina, pues como he dicho, me interesaba que alguien como Cristina le pusiera un prólogo a este libro porque me parece también una forma de decir a los lectores más jóvenes, oye, que si Sender le interesa a Cristina Morales, y bueno, es ese escritor que por desgracia a lo mejor mucha gente lo tiene como en una urna, ¿no? Anquilosado, polvoriento, que ya no tiene nada que decir, sino yo creo, como muchos de los que estamos aquí, que Sender tiene muchas cosas que decirnos todavía y bueno, pues en eso estamos. No puedo dejar de decir que la ilustración de cubierta se la encargamos a Alberto Gamón, que es un ilustrador zaragozano que de hecho es el que ha hecho todas las cubiertas de los libros de Sender, las ha hecho Alberto Gamón por darles un poco de unidad, ¿no? Y con un resultado pues, magnífico. De momento, te cedo la palabra, Cristina. ¿El libro? ¿Cuál quiere ser? Gracias. Buenas tardes. Yo me siento muy honrada de estar aquí porque la invitación de Alfonso para que yo escribiera el prólogo de un maestro como Sender son las cosas por las que de pronto una se siente genuinamente escritora, ¿no? O sea, pudiendo conversar con los gigantes en cuyos hombros va. De hecho, es que no me lo podía creer. Creo que es la primera vez que prologo el texto de un autor clásico. Así que muchas gracias, Alfonso, de nuevo por la invitación. Que yo acepté con gran seriedad y un poco desafiante, ¿no? Hablaré un poco del contenido del libro y de por qué a mí me interesó. Cuando efectivamente a mí se me hace el encargo de escribir una novela sobre Santa Teresa de Jesús, en su momento encargada por la editorial Lumen y ahora felizmente publicada en mi actual editorial en Anagrama, yo estaba preocupada por las interpretaciones de Teresa. Como tenía un tiempo limitado y obviamente no podía hacer un estudio pormenorizado ni histórico exhaustivo, me interesé por las visiones contemporáneas más recientes de Santa
sorprendentemente, allá donde encontré visiones menos casposas, y cuando digo casposa voy a especificar lo que quiero decir. Allá donde encontré visiones menos inocentes, y cuando digo inocentes, quiero decir que no interpretaban a Teresa como simplemente una religiosa inspirada o una iluminada, que curiosamente eran las mismas visiones, que eran los mismos apelativos que despertaban en su época. Allá donde las encontré, allá donde encontré unas visiones de Teresa más humanísticas, entendiéndola como la escritora renacentista que fue, como la creadora renacentista que fue en los libros teológicos y dentro del propio mundo carmelita, ¿no? O sea, libros escritos por carmelitas descalzos. Con la excepción honrosa de El Verbo se hizo sexo, Teresa de Jesús de Sender. Porque curiosamente entre mis contemporáneos o casi contemporáneos del Star System literario, seguía prevaleciendo una visión de Teresa como de una rara avis, o donde prevalecía su santidad o su papel histórico, su papel reformador, por encima de su tarea creadora. Frente a las visiones, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, que siempre ha sido concebido por la historiografía literaria como un grandísimo creador, lo cual es llamativo porque sabemos que San Juan era un discípulo de Teresa, ¿no? Sin ir más lejos, el propio Javier María, en un texto de finales de los 90, hablaba de... Era un recopilatorio, era una antología de textos en Seix Barral, de autores contemporáneos en el momento que hablaban de autores clásicos. El propio Javier María hablaba decía de Teresa que su éxito estaba en su fracaso. Esto suena muy bonito, así como muy beckettiano, pero lo que venía a decir Marías aquí era que no podíamos interpretar la obra, que no podíamos interpretar la obra de Teresa como la obra de un genio creador, porque la propia Teresa declaraba que era Dios quien la inspiraba. Y que por tanto teníamos que darle fe a sus palabras y desligar la obra de Teresa de un acto genuinamente creador y vincularlo a un acto trascendental místico. Entonces, esto que podríamos debatirlo, y lo podríamos debatir con los carmelitas, y podríamos debatirlo en términos teológicos, que es de dónde viene la escritura, de dónde nace. Creo que es muy perverso ponerlo en contraposición a el hecho material, físico e innegable de que esas palabras han sido escritas por un ser humano con nombre y apellido y con unas particularidades y con un talento determinado y unos intereses determinados. De dónde venga la escritura, ya sea del Espíritu Santo, me parece que es otro tema. Pero eso no puede jamás servir como excusa para quitar la potencia creadora, individual y, como digo, humanista, plenamente renacentista, ya individualista y antropocéntrica de una autora como Santa Teresa. Entonces, entre mis correligionarios carmelitas descalzos, entre los que cuento buenos aliados y amigos, encontré a Sender. O sea, el único escritor de fuera del mundo religioso y, es más, anarquista, incluso desde una visión, dicho mal y pronto, podríamos pensar que es anticlerical. Fue el único Sender, el único, para mí, el mejor aliado en la contemporaneidad de Santa Teresa. Y accedí de manera muy dificultosa al texto, porque es inencontrable, hasta el día de hoy, en el monasterio de Montserrat, allí en la biblioteca, bajo la mirada atenta de un fraile que me lo dejó leer, el texto del año 31.
He pedido el libro porque no querría pasar sin citar correctamente a una autora que escribió una bellísima tesis, aquí está, María Gómez Martín. Escribió un artículo contra la hispanidad, Ramón J. Sender y Santa Teresa de Jesús, el verbo se hizo sexo, un acto de desacralización espiritual e imperial. Este texto es del año 2020 y ese contra la hispanidad que la autora menciona es central para entender el verbo se hizo sexo. La obra es iconoclasta, no porque meta la palabra sexo vinculada a una santa mística, porque esto creo que ya está altamente superado, ¿no? Está muy superado, que sabemos que, o sea, ya desde Bernini sabemos que el misticismo y el sexo están bien vinculados, y lo podemos llamar sexo, sensualidad. Yo siempre cito un fragmento de Roberto Bolaño en 2666, la baronesa von Zumpe, de la cual Bolaño dice: todas las mujeres con una vida sexual intensa tienen una beta mística. Y esto ya lo sabía Sender y obviamente Teresa lo sabía y lo ejercitaba. Pero no es solo lo sexual lo que venía a destacar, es que a través de esa irreverencia sexual en el verbo se hizo sexo, de ese atrevimiento que desde la primera página del libro Sender se quiere ocupar de desmentir. La voy a leer porque creo que es un comienzo fabuloso. De una manera, esto es el propio prólogo de Sender a su novela. De una manera general, no he pretendido mediatizar lo ideal y sobrenatural de Santa Teresa con una impugnación caprichosamente materialista. No me he propuesto, al decir el verbo se hizo sexo, rebajar al verbo ni a la santa, sino en todo caso elevar al sexo, que tanta importancia tuvo en el misticismo y que si es carne ya no aloja por vez primera al verbo, según declaración divina. Bueno, a través de esa irreverencia en lo sexual, y como si estuviéramos delante de una anarcofeminista anticolonial, Sender se dedica a destruir todo el edificio imperial hispanista del Imperio Español de su momento. No olvidemos que Teresa en esos momentos es declarada por Primo de Rivera santa de la raza, cosa que luego recuperaría Franco. Santa Teresa era un personaje fundamental para la construcción de la hispanidad. Y Sender, a través de varios personajes, se encarga de destruir los relatos románticos de los hermanos de Teresa que se fueron a la India, de los novios, los prometidos, los amantes de sus compañeras monjas y amigas y primas que se fueron a la India, y construye de manera pavorosa personajes femeninos muy libres sexualmente. Es sorprendente. A mí me enternece ver cómo en el año 31, bueno, no me debería enternecer, porque es un anarquista en el año 31. Como yo digo en el prólogo, en el año 31, cuando tú decías que eras anarquista, la gente se tragaba saliva. El sindicato mayoritario en España en ese momento era la CNT, llenaba las plazas de toros como Rosalía. Espera, me he puesto a pensar en Rosalía y se me ha ido. No debería extrañarnos que un militante y un pensador anarquista como Sender construyera personajes femeninos tan libres, incluso, y lo que me parecía, aquí esta era la cosa, tan emocionante era ver incluso una defensa del trabajo sexual de un personaje, Fátima, ¿no?, que es una prostituta, incluso de la libertad religiosa. Aquí en todo este ejercicio de Sender, en esta novela de deconstrucción de los pilares de la hispanidad como católica, obviamente patriarcal, imperialista. Podría extenderme muchísimo más porque el libro para mí ha sido determinante, pero ojalá podamos tener algo de tiempo para debatir. Muchas gracias.
Bueno, ya lo he dicho antes, hablar después de Cristina es una injusticia, porque a mí me gusta mucho escucharla y te he escuchado más veces, ya lo sabes, y yo no soy mayorga, me gustaría serlo. Cuando has dicho los 3 libros, digo, hoy estoy aquí siendo mayorga, hoy yo soy mayorga, me encanta este tema. Soy Juan Mayorga en este instante, mitad Juan, mitad yo. Y me propusisteis esta charla que me parece... Claro, yo estoy en medio del proceso creativo absolutamente avasallador que está siendo Teresa. Como toda película es avasalladora, son apisonadoras, pero esta es el proceso más intenso, más fuerte, más gozoso, más libérrimo que yo he tenido, que ya valía, yo creo que me tocaba en algún momento poder hacer una película que yo quisiera hacer realmente, o sea, si luego nos gusta, me lo decís, las cagadas son mías. No como en otros momentos. Quiero decir que en otros momentos hay unos condicionamientos, y siempre los hay, pero bueno. Entonces, desde el cine, quiero hablar, voy a seguir el hilo de Teresa para luego hablar un momento de Sender. Porque ya que está aquí toda la gran comunidad, que me ha gustado mucho, que han usado la palabra senderista, que suena como a sendero, quiero hablar de sender para el cine. El sender que si fuéramos anglosajones, HBO Max ya hubiera hecho una miniserie a todo lo que da sobre bueno, pues de nuevo una revisión de la Crónica del Alba o un Requiem por un campesino español en una superproducción que podía estar dirigiendo Paul Thomas Anderson, tranquilamente. Dicho esto, retomo a Teresa y a la Teresa de Sender. Cuando yo empecé mi Teresa, es curioso que yo no había descubierto este libro hasta hace 2 semanas, 3 semanas. Y me ha provocado una convulsión muy fuerte, buena y mala, que no hemos hablado, lo hemos hablado con amigos comunes, pero no he podido ni hablar con Chus, que es la que me lanzó esto. Y digo, maldita sea, ¿por qué no he leído yo esto antes de robar la película? Yo, el primer libro que... Yo estudié en la universidad a Teresa de Ávila en Filología Hispánica, y ascender a través de Mainer y de Barreiros. Pero claro, la Santa Teresa del positivismo filológico, la Santa Teresa como que no deja de ser casposa, como dice Cristina, por muchas justificaciones a favor o anti el símbolo de la Santa Católica. Entonces, la búsqueda de alguien que yo encontré leyendo unos poemas de manera absoluta, con 21 años o 20, 21 años, de manera absolutamente como todo lo que lees libremente y cae en tus manos y acaba siendo una experiencia sensorial. Claro, lo que para mí significó de convulsión interna Santa Teresa fue precisamente lo que decía Cristina, que luego solo lo volví a encontrar en el libro de Cristina, y que el artefacto de Mayorga, que ahora hablaremos de la lengua en pedazos, lo que tiene en común con toda esta reinvención o renombrar a Teresa desde otros lugares que no han sido los de disputa, porque al final todo el mundo la quería, pues eso, como la santa de la raza, la santa de la hispanidad, la santa de la cultura española, la doctora de la Iglesia, la doctora de las letras. A mí también me ha pasado que desde un lugar no de investigación literaria, sino puramente, ¿cómo decirte? Para la película hay un punto somos muy básicos en el cine, porque lo que la cámara capta es lo que hay delante, físicamente, de luz, de objetos, de personas diciendo cosas y ya está, esto es lo que hay. El debate abstracto no existe, aunque pueda parecerlo, no existe en el cine. Entonces yo necesitaba oler y respirar en esos ambientes carmelitas que curiosamente a mí me dieron las potencialidades más fuertes filosóficas, espirituales,
espirituales como por delante, como diría Juan Mayorga, que siempre decimos que somos dos personas no creyentes haciendo una obra de teatro y una película sobre una santa católica, símbolo de lo que ya habéis estado mencionando. Y los grandes aliados para mí también fueron el mundo carmelita, porque es un mundo sorprendente del que yo desconocía absolutamente, porque afortunada y lamentablemente no tengo cultura católica directa, evidentemente sí indirecta, porque todos la tenemos, pero fueron ellos los que me abrieron un mundo que simplemente le daba forma y luz a la palabra de Teresa, que es la que yo leí con 20 años, y la palabra de Teresa se convertía, cuando hablabais de la vigencia de esta mujer, ¿por qué Paco Becerra? ¿Por qué duele? ¿Por qué rasca? ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué una y otra vez las generaciones reivindicamos a Teresa? Hay una Teresa escrita por ti, una Teresa escrita por Sender, una Teresa filmada por Ray Loriga, una Teresa hecha por Josefina Molina. Porque yo quería una Teresa también. ¿Por qué Teresa? ¿Por qué no? Porque la palabra de Teresa, la experiencia de su tiempo y de sí misma y de autoconocimiento de sí misma es tan contradictoria, es tan tensa, es tan intensa, que te nombra. Teresa es un canal. Teresa, tú la lees y resuena en cosas que no tienen nada que ver contigo, en un castellano del siglo XVI, en unos campos semánticos religiosos. Cristo todo el rato, es Espíritu Santo, y no haces más que leer, además en sus abreviaturas de Espíritu Santo, que dices que el Espíritu Santo es una entidad que no existe en mi mundo, ni en mi cosmogonía, ni en mi experiencia, ni en nada. Y ella, sin embargo, te nombra áreas internas y pulsiones internas que tienen que ver, porque al final es lo mismo, y como decimos ya está muy dicho, pero es muy significativo como lo nombra Sender, que lo más sucio y lo más sagrado se toca, lo más sucio entendido el sexo como suciedad, como lo más carnal, lo más inmediato, lo más fútil, lo más revolucionario también, es con probablemente lo que toca lo inasible, que no sabemos nombrar. Y ella lo nombra, y lo nombra porque, como decía Cristina, y que es lo primero que reivindica Juan en su obra La lengua en pedazos, que no es sino una entrevista entre dos personas, entre Santa Teresa y un inquisidor inventado, que le pregunta, bueno, en la obra no, pero la película, que por favor id a verla, os voy a contar al principio, pero no al final, abre diciendo, nunca dudáis, Teresa, que es la tensión de la duda, es la tensión del ansia de la duda. Y el ansia de la duda es esa ansia que es sexual, es esa ansia de conocimiento, es esa ansia que es esa ansia que es ansia espiritual, es ansia de tocar el otro lado. Que el otro lado, que yo, hablándolo con amigos, yo siempre lo digo, Santa Teresa en el cine podría estar tan cerca de Eric Romer como de Los Vengadores. Pero de verdad, el otro lado de Santa Teresa, ese otro lado que ella, ese castillo de diamante que ella recrea en Las Moradas, tiene más que ver con Los Vengadores, con Marvel, que con un cine o con una reconstrucción autoral. Con esto, ¿qué quiero decir? Que toda reivindicación de esa Teresa que explica Juan Mayorga con una frase que a mí, es que yo ya aquí he venido siendo Juan Mayorga también, ¿eh? Entonces, como me lo sé, le tengo muy bien aprendido, esto este es Juan Mayorga, estoy yo. No lo veis, pero está. Juan siempre decía que Teresa es una gran romántica, entendiendo al romántico y a la romántica como a todos aquellos para los que el mundo no es suficiente y necesitan más. Y ese más tendrá que dar salida por algún lado, y ese más siempre sale. Y Teresa, como dice Cristina, y como a mí me ayudó su libro, porque fue el primero que yo leí cuando había hecho la primera adaptación con Juan, que fue ir a su presentación, escucharte a ti y leer tu libro,
era la reivindicación de una creadora de mundos, y que su supervivencia, la de sí misma, está en tanto y en cuanto los mundos que crea son para ella reales. Nunca dudáis, Teresa, si ese Cristo que se le aparece y le da de cenar, que es una visión maravillosa, que dices, qué cosa más hermosa, ¿no? Vienes, te voy a dar de cenar, Teresa. O todas esas visiones, bueno, la transverberación como el ejemplo máximo, pero cualquiera de las enormes visiones y paisajes que Teresa, que luego hablamos de eso, de interpretaciones como lo que decía María, o que si lo otorgas a Dios, no, es la imaginación de una mujer en lucha, de una mujer en contradicción y de una mujer bullente que se sostiene a sí misma por los mundos que crea. Y por los mundos que crea para sobrevivir en una España, hilando con lo que vosotros decís, que es muy interesante cómo lo hace Sender, pero en una España donde las creencias, donde se van de hostias. O sea, es que es el momento en que Lutero, donde se tienen que quedan moriscos, y todo eso sale en el libro de Sender, donde ella tiene una cultura judaica. ¿Quién es Teresa? La hija de todas las creencias a la vez. La Santa Católica es la hija de todas las creencias, que duda permanentemente. La hija de todos los libros de caballerías, la hija de todos los idolillos que no sabemos a qué responden, a qué magias responderán. La hija que tiene que cristalizar todo eso por pura supervivencia en un canon, lo podemos llamar canon, lo podemos llamar código católico, que cuando lo desarticulas es riquísimo y es profundamente... Para mí, Teresa es alguien en tensión, y cuando digo en tensión es algo muy positivo, es lo que profundamente genera para mí alguien interesante en la vida y a un artista en particular. La pluma de Teresa es probablemente las plumas más en tensión que yo he leído nunca en nuestro idioma. Entonces, hay algo en el libro de Sender que he descubierto esta semana, en contraposición con todo lo que había leído y que se teje con Cristina, que es esa tensión y esa cosa tan bullente, que tiene mucho que ver con el impulso libérrimo de ese Sender anarquista, de un Sender que reivindico para el cine con toda su potencia, sin la melancolía. Quiero decir esto como idea, porque hay sí que es verdad que si no, parece que todos los autores y los autores del exilio caen en un universo de la melancolía, y yo me resisto muchísimo ahora mismo. Ya ha habido una generación y unos discursos de la melancolía y de una ficción de la melancolía y unas atmósferas de la melancolía. Creo que ahora tocar el otro Sender, el Sender que lees aquí y te apabulla del atrevimiento, de la tensión que tiene, como tenía Teresa. Y lo que tiene él, y me ha emocionado mucho y me ha dado mucha rabia, y me he cagado un poco en todo, decíroslo a vosotros, compañeros de aquí, que por qué no había leído yo esto antes de rodar, cuando él nombra mejor que yo lo que yo no estaba sabiendo nombrar. Y es desde... Luego, si os quedáis alguno, yo aquí os enseñaré algún fotograma de cómo él describe esa tumba abierta de Teresa y cómo nosotros generamos esa tumba abierta de Teresa. Yo, si hubiera leído esto, sí, y es igual, pero sería mejor. O ese momento que a mí me dejó, tuve que parar de leer, porque dije, pero este señor... O sea, y en este momento tuve que parar de leer de emoción, de decir, este señor, me cago en la leche. Yo no he sabido hacer esto. Pero me viene bien, estoy montando, estoy todavía en medio, a lo mejor todavía estamos a tiempo de que esto retroalimente algo. Pero hay un momento en que, y me parece también muy bonito y muy curioso, que Mayorga, que Sender, en orden, Sender, Mayorga, Cristina, del libro de la vida de Santa Teresa, que es una cosa tan torbellinesca y alucinante, donde ella se tiene que excusar 1000 veces, que tú hablabas de esto también, porque ella no hace más que excusarse para que no la quemen y no la coja la Inquisición, por eso es un poco pesada leerla. Pero si le quitas eso, claro,
si no se hubiera tenido que excusar mientras escribía permanentemente, que eso es lo que también genera esa rabia. Y aún así da igual, ella sale. Los tres autores cristalizan los mismos momentos de su vida, que me parece especialmente bonito, que se alejan, que son los mismos, pero mirados como si fuera girado ¿sabes? Como si hubieras girado el plano o la angulación de la cámara en mi mundo, mi lenguaje. Por ejemplo, con los hermanos, el mito de Santa Teresa, y vamos a quemar, a que nos descabezaran para ser mártires, y este es uno de los topoi de Santa Teresa y su vida y su infancia. Y cómo lo cuenta Sender, cómo lo cuentas tú, cómo lo cuenta Mayorga, o cómo lo pregunta Mayorga, porque Mayorga no cuenta, Mayorga solo pregunta porque él es un filósofo matemático muy inteligente que está aquí, que pregunta fundamentalmente. Entonces hay algo, y es aquí, y ya paro, porque me emociono, porque yo estoy en mitad de este huracán de Teresa, que cuenta Sender que está ella y su hermana en esta cosa, uno de sus hermanos, no sé si es Antonio o Rodrigo, en el monte, y esa es una escena que no está en la obra de Juan, y yo al leer el libro de la vida dije, esto lo vamos a poner aquí, que rodamos en Huesca, por cierto, y en un sitio muy bonito cerca de Jaca, en un precipicio ella, no sé por qué todos hemos llegado a una sensación de que ella cuenta, porque no lo cuenta así, que al asomarse en esa ansia de absoluto hay cierto instinto tanático, hay algo en esa duda. Y Sender lo cuenta hablando ella, y le dice ella a su hermano, repite, mirando al vacío, ¿no? Al precipicio del monte, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Joder, yo es que me quedé, digo, es muy difícil explicar a Teresa la mística, su infancia, la naturaleza, el mundo y el paso al otro lado, el que da un paso falso en ese precipicio ya para siempre. Me pareció brutal y me dio rabia y un ataque de belleza absoluto leerlo en este libro como lo lee Sender, que si lo encuentras léelo, Cristina, pero que bueno, de ahí hablo de que esa experiencia de Teresa y ese pulso de Sender, que es el pulso de Cristina, que es el pulso de Mayorga, porque Mayorga funciona siempre desde del pulso de la pregunta, del que a mí me ha movido, intento que no pierda la película o que lo tenga de alguna manera, ese fuego, todo en ella es un incendio, dice Mayorga, es lo que le da a Teresa una potencia que la despoja sin tener ni que nombrarlo de la caspa de la santidad católica, del brazo, de todas estas cosas, de que la trocearan en cuanto murió para repartírsela a la gente como reliquias. Y bueno, esta es yo creo que de verdad la potencia. Dice una frase muy bonita también Juan, que tú has dicho, Cristina, y dices en tu libro de muchas formas, y dices Sender, la singularidad es subversiva. Ese es el poder de Teresa, entre otros muchos, pero la singularidad es subversiva y lo va a ser siempre. Y la lees y no puede no inocularse en ti esa subversión. Y ya, porque si no, pues yo también podría estar hablando de Teresa. Retomando esto que ha mencionado Paula y también lo ha mencionado Chus, creo que, no sé si Chus lo ha mencionado, de la duda. Sí. Hemos hablado de la duda. Querría compartir, leer una página, la 153-154, que nos sirve también para colocar la novela. Me gustaría colocar la novela de Sender en su momento, quiero decir. Que en el año 35 estamos en los comienzos de eso que se ha dado en llamar la novela realista, la novela social, pero también estamos en plena ebullición de las vanguardias.
Entonces, en la figura de Ramón J. Sender se aunan, y sobre todo en esta obra, se aunan estas dos corrientes, estas dos tendencias, y lo veréis aquí. O sea, para mí esta página es una buena muestra de ello, ¿no? Habla del momento en que, con 20 años, a Teresa le da uno de sus... Esto como le decían, uno que estaba ética, con H, y pasó en cama no sé cuántos días, la daban por muerta, ¿no? Le tuvieron que hacer la prueba esa que se hacía en la época de echarle cera en los párpados, a ver si se despertaba o no. Eso está en la película, a ver si no nos ha quedado muy mal, ¿eh? Sí, ¿no? Con Josefina cera, Molina lo hace también. También lo hace. Entonces habla Sender de este momento en que Teresa está, no sé, en coma ético o lo que sea. Y de pronto se sintió en otro mundo distinto, pero lleno de recuerdos de este. Había mucha nieve y en ella marcado un sendero color ocre. El frío se limitaba a dar al aire una transparencia nueva, como si hubiera cuajado en cristal. Andaba sin sentir el contacto de la tierra y así transcurrió mucho tiempo. Iba cuesta arriba y no se fatigaba. Un viejo le salió al paso. Eres la duda, el desconcierto, no sabes a dónde vas. Teresica afirmó y siguió andando, pero el viejo se puso delante. De aquí no puedas pasar sin saber lo que quieres, sin que tú misma sepas a dónde vas. A los 20 años una mujer tiene que saber a dónde va, o será ya un fantasma. ¿A dónde vas? Busco a Dios. El viejo se quedó mirándola, se rascó en una nalga y gruñó. Así no serás feliz, pero por lo que veo a ti no te preocupa gran cosa la felicidad. Echó a andar y Teresica lo siguió. De vez en cuando el viejo se volvía a advertirle: si eres el desconcierto, para orientarte tienes que destruirte antes. No hay otra solución. Teresica se encogió de hombros y el viejo, mascando una bellota, le indicó un precipicio. Tírate por ahí. Obedeció. No llegaba nunca abajo. Por fin una ráfaga la recogió y la depositó otra vez junto al viejo. Este preguntó perplejo: ¿no quieres encontrar el camino? Quiero ir a Dios. Echó a andar el viejo refunfuñando: estúpida manía. Poco más arriba se detuvo y añadió: yo no puedo pasar adelante. Sigue tú sola y al final verás a Dios. Teresica siguió subiendo y entonces advirtió que el viejo desaparecía en el aire diluido en sombra. Cuando llegó arriba, vio el espacio infinito a sus pies. Rodaban los astros, produciendo al rozar con el aire una armonía musical. Teresa vio ante sí a Teresa. El aire cristalino devolvía su imagen. Volvió decepcionada y en el mismo lugar donde lo dejó encontró al viejo. ¿Has visto a Dios?, le preguntó éste. No, he visto mi propia imagen. Pues no hay más Dios que ese, le respondió. La escena es espectacular, no solo por las imágenes que maneja, que son directamente surrealistas, ¿no? Sino también por la delicadeza y la humanidad con la que trata el personaje, mostrándola para nada una supermujer, sino haciendo de esa duda una potencia. Y también con este romanticismo del que hablaba Paula citando a Mayorga, ¿no? Ese romanticismo que le hace que cuando le digan tírate por ahí, se encoge de hombros y se tira. Es contradictorio porque la acusan de ser la duda, pero ella va directa, ella no duda. La acusan de ser la duda, pero en verdad lo que genera es duda en los demás. Porque es una libertad, una fijación y un foco tan claro que asusta, que nos hace dudar a los demás. Cristina, mira la hora. ¿Vas bien? Yo estoy bien. Vale, sí. ¿Quieres decir tú algo, Alfonso? Sí, bueno, yo
cuando estaba hablando Chus en la introducción, claro, estaba pensando porque, bueno, he estado como lo sucede cada vez que publicamos un libro, pues estuve investigando mucho en su momento, sobre todo, que otros autores habían escrito libros sobre Teresa de Jesús, qué directores de cine habían dirigido películas o series o programas de televisión, que también los hay, y la verdad es que daría para una tesis doctoral, bastante larga, ¿no? Cómo la ficción española en el siglo XX, tampoco habría que ir más atrás, ha tratado la figura de Teresa de Jesús. Incluso me enteré de que se había descubierto una película que se considera perdida en el año 25, que pasa por ser la primera película española sobre Teresa de Jesús. Una película rodada en el año 25, ¿no? En el cine mudo. Antonio Gala ha escrito sobre Teresa de Jesús, Cristina Morales, Juan Manuel de Prada, un poco por... Bueno. No, me refiero a Eduardo Marquina. Eduardo Marquina, que, bueno, yo creo que es un poeta al que ahora nadie lee y es un autor teatral que no se representa, pero que, bueno, fue un autor muy famoso en los años, el primer tercio del siglo. El autor de En Flandes ha puesto el sol, por ejemplo, que era una obra que mencionaba en todos los manuales de literatura. Eduardo Marquina, en el año 32, un año después de que Sender escribía este libro, escribió su Santa Teresa, ¿no? Y obviamente no tiene nada que ver ni la intención de Marquina al escribir ese libro, ni la visión que tenía ya de Teresa, ni qué le interesaba de Teresa con lo que le interesaba a Ramón J. Sender, ¿no? Un año antes había escrito una especie de biografía de Teresa de Jesús titulada precisamente La Santa de la Raza, ¿no? Entonces, claro, ha sido una figura que ya solo obviamente en el siglo XIX también se escribió sobre Teresa de Jesús, se escribían biografías por parte de religiosos, pero es en el siglo XX y yo creo que, claro, es curioso porque el libro de Sender lo hemos reeditado y a Cristina, por ejemplo, le ha entusiasmado, a Paula también, a Chus, bueno, a la gente que lo ha leído en el momento, pues es un libro que todavía sigue vigente y, sin embargo, ¿quién se atrevería a poner en escena la obra de Eduardo Marquina, ¿no? Que sí, ahora se representa la obra de Juan Mayorga, la de Paco Becerra, pero sería extraño que alguien se atreviera a poner en escena la Santa Teresa de Eduardo Marquina. Bueno, por no hablar de la película de Juan Orduna, la serie de Josefina Molina, que seguramente todos hemos visto, en la que participó Carmen Martín Gaite como guionista, la película de Ray Loriga. O sea, yo sí que le quería preguntar a Paula, porque es una duda que tengo, se lo había preguntado antes, pero bueno, así nos lo aclara a todos. Si tú te interesaste por la obra o tú querías hacer una película sobre Teresa de Jesús y encontraste la obra de Juan Mayorga y eso te sirvió como base, fue un poco todo. Sí, es que son procesos un poco que se dan un poco alquímicamente. A mí la obra de Juan la vi la primera vez que se puso en escena y me movió, hubo algo ahí que me parecía que había un mecanismo, un dispositivo brillante, con momentos apabullantes, hechos de una orfebrería literaria importante, porque todo el texto de Juan está hecho con textos de Teresa en positivo y en negativo, porque él ha hecho un debate, él ha hecho una especie de juicio, pues eso, de prejuicio o examen de un tribunal de la Inquisición. Pero estaba inacabada, en el sentido, él siempre lo dice, que hay muchas de sus obras que están en proceso. Y eso me llevó a mí a qué resonancias tenía yo de cuando yo, de manera muy virgen, leía a Teresa desde una aproximación poética, en el sentido poético de experiencial, cuando era muy joven. Y o sea, qué lugares removía, qué lugares, que era precisamente todo esto que, justo lo que ha dicho ahora Cristina, de la duda y la determinación. Una especie de ecuación imposible entre la duda permanente y la absoluta determinación. Con algo, o sea, con un lugar, una dirección, un propósito, una certeza desde una duda permanente. Y una certeza que nunca es certeza, pero que es más la determinación como motor. Alrededor de una poética que, como hablábamos, a mí la poética de toda esa mística castellana, que es verdad que a San Juan siempre se le ha tenido en un lugar del canon mucho más alto que a Teresa, que era la popular, cuando era el discípulo y cuando ella como intelectual es una mujer que tiene
muchísimas más facetas, no solo como intelectual, sino como política, como... Doctora de... Teresa es doctora de la Iglesia. Exacto, efectivamente. O sea, yo creo que está por encima del bien y del mal de los intelectuales. Sí, efectivamente. O sea, doctora de la Iglesia y por encima del feminismo y de todo lo que tú quieras. Está Sí, por sí, encima. sí. Eso es, Primera bueno, de mar. es alguien que La- tiene licencia para hablar de Dios. Sí. Sí, perdón. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que ojo con esto. Ojo. Sí, 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 sí. ¿Qué significa ser doctora de la Iglesia? Y, porque la obra completa de Teresa vista es apabullante lo que escribió esa mujer y lo que hizo. Entonces, claro, sí, fue un poco una mezcla y porque, no lo sé, porque Teresa es una resonancia que sí, que además cuando miras a un sitio que sabes que en el fondo tampoco deberías mirar, a una autora que quieres mirar, pero igual a lo mejor no deberías mirarla, pero es la que quieres mirar, es lo que te acaba tirando de ti. Aparte, estaba acordando quiero antes decir, que- Teresa, perdona, Sí. Teresa es muy propia de la poética de tu cine. Sí, sí, como lo es Es decir, Sender. no es nada Sí. raro, sino todo lo No, contrario. Es como que le tiene que tocar y le toca. Le toca en un momento A mí muy ajustado, ¿no? Porque las veces que hemos hablado Sí, poco, sí. es decir, qué bien estoy haciendo con este proyecto, me siento cómoda, pero es que Teresa está contigo, ¿no? Ya la conocías, pero bueno, es un proyecto que da igual, no da igual. Tú te has fijado en el texto de Mayorga, no en otros textos. El texto de Mayorga es el que deja, yo diría el más místico, ¿no? El que hace más... Porque es el más abstracto, yo exacto, creo, de todos exacto. ellos. Esta Sí. cosa del matemático, filósofo, sí. se nota. Pero fíjate que cuando Marina Garcés hace el epílogo, empieza fenomenal. Dice, ¿por qué les molesta tanto que Teresa tenga visiones? Sí. Es que eso molesta mucho. La pueden nombrar doctora de la Iglesia. Todo lo que quiera, pero eso son títulos académicos y eso les sirve a los académicos, al resto del mundo no. Entonces yo creo que los libros de Sender, el raro, porque cuando salió en 1931, tengo aquí unas notas, en la Gaceta Literaria, Rodolfo Gil Benumella la catalogó en la sección de libros rebeldes por irreverente. En ese mismo año se publican 2 ediciones. Bueno, luego Sender, por las causas y razones que sea, dirá, pues no lo incluyan en mi obra completa. También es que a quien se lo dijo, pues tampoco preguntó qué motivo, o igual no lo había leído. Y os diré, no estoy yo muy convencida que al sector más académico esta novela le parezca que no sea una obra menor. Cristina, Bueno, considero, ¿sabes? O sea, mucho mejor Crónica, si nos ponemos, ¿no? Crónica, esta obra menor. Cuando ella dice, perdona, la quédate, considero, sí, o sea, varios... cuando María Gómez Martín, que ese artículo que tú dices es estupendo. Es estupendo ese es artículo, estupendo, es estupendo. estupendo. Ella al final dice, bueno, pese a todo, una novela que no se ha querido ni el autor siquiera, y el resto no ha querido reivindicarla, se ha quedado como una obra menor, pero que la vamos a leer. Ya ha llegado el momento. Todo llega. Y eso es estupendo porque ella analiza muy bien lo que tú ya has comentado contra la hispanidad, que era uno de los ejes, pero había mucho más, no Sender. Claro, la crítica la encontró indeseada en el 31. Estamos en 2021 y tenemos que leer que la crítica no, los poderes públicos consideran indeseados La visión de Paco Becerra. Y lo que hace es ponerla al día. O sea, Mayorga se queda con el momento místico en la vida de Teresa y Paco Becerra lo que hace es traerla otra vez a la vida. Y para empezar tiene que recuperar todos los fragmentos, porque como la han troceado en 250 reliquias, tiene que recuperar aquello. Y ella no entiende cómo alguien como ella, que estaba contra el matrimonio, que el capítulo tuyo del matrimonio es extraordinario y duro y duele mucho, mucho, de repente ¿qué es? Capitana casi de la sección femenina. Claro, eso, dices, ¿no? Al día de hoy. Y eso duele hoy, molesta, no duele. El dolor es otra cosa.
Hay gente a la que no tiene dolor. Porque está muy bien también, muy bien, el asunto del dolor. El asunto del dolor es fundamental y lo tratáis, Sender, Cristina, Mayorga y Paco Becerra. El dolor está ahí. Es cuando ella es consciente, ¿no?, de qué es lo que le está pasando y siente dolor. Y está la duda y está el dolor. Cuando ella se hiere para sentir su carne, para sentirse, ¿no?, se provoca el dolor. Pero es así como siente su cuerpo, ese sexo, ese verbo, que no es verbo. Dice, ¿qué es verbo?, dice Sender. Pues por llamar a algo, ¿no? Por ejemplo, la mística, ¿no?, podía referirse a eso. ¿Qué es sexo? El cuerpo, sentirte, reconocerte. Y eso aunque te estés hiriendo, ¿no? Entonces hay está la riqueza, o cuando te estás muriendo pero sabes que no te estás muriendo, o cuando te mueres y sabes que te estás muriendo, porque eres consciente, ¿no? Y la duda aquella de, esto es el demonio que te está tentando, haz un aiga, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer el aiga? A la Virgen y al niño, vale, pero a Jesús no, se enamora. Es una celebración del amor en todas las facetas, el libro de Sender. Y luego lo que vais a hacer, lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo, Paula, Cristina, tú ya lo has hecho en tu libro, es indagar en esas zonas desde una visión feminista, además, actual, que ya la hizo Sender cuando igual el término seguro no existía. Pero él ya estaba reivindicando aquello, ¿no? Yo creo. Claro, no existían, obviamente no se llamaría feminismo, porque el feminismo en la época era nada. sufragismo y era feminismo burgués. El sufragismo ya está, y lo ha dicho Pero María, desde luego él hablaría de la libertad de todo ser. Claro. En esa época, además, se funda la primera revista en el seno de la CNT, se funda la primera revista hecha exclusivamente por mujeres, que se llama Mujeres Libres. Se fundó en Barcelona, se reivindicó hace 3 años, se hizo el aniversario del primer número, hace 3, 4 años. Yo participé con mi compañía de danza e hicimos un pequeño homenaje. Bueno, solo añadir a lo que dice Chus que sí, que si bien viene cierta corriente académica, la poca que le ha hecho caso a esta obra, que es poca, que es muy poca, y en este artículo de María Gómez, sí. María Gómez Martín, claro, como que lanza como una conclusión de que esta obra es una rara avis dentro de la obra senderiana. Y bueno, yo en el prólogo vengo a decir que para nada me parece una rara avis. No ya dentro, no ya dentro de la carrera senderiana, sino que quizás es una rara avis para el canon literario del momento, incluso para nuestro canon literario actual. Pero hacemos flaco favor, hacemos un flaco favor al autor y nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos al considerar ciertas obras particularmente problematizadoras, problemáticas y polémicas, en llamarlas rara avis, porque lo que estamos haciendo es sacarlas de toda una tradición literaria oculta, que es la tradición de la rara avis. O sea, las raras avis que se plantean como islas que son ajenas a la tradición cultural predominante, al canon literario, porque esta obra no se puede incardinar como novela social, no se la puede llamar tampoco un texto de vanguardia en sentido estricto. Son precisamente esos textos que se quedan en los márgenes del discurso literario predominante, los que vienen por sí mismos a conformar su propia tradición literaria. Por eso yo me permito decir que es una novela punk. Igual que Teresa es una autora punk. Porque forma parte de esa escoria, esos textos que están desguazados, que no están destinados ni a ser publicados. Pensemos que Teresa no vio publicados sus textos en vida, se los sacó Fray Luis de León, que era, y ahora Alfonso Castán es el Fray Luis de León del Verbo se hizo sexo, ¿no? Entonces, todos esos textos que no están llamados a integrar un canon, como es como son los de la propia Teresa,
Y como tantos y tantos ya artistas que podemos decir punk, yo entiendo el punk de una manera trascendental, no al momento estricto de cuando nace, de un tipo de música, de un tipo de estética. Está bien que lo expliques porque hay gente que yo creo que no lo entiende, que llame a Teresa de Jesús punk y... Bueno, pues voy claro, a... no mira, llevaba, no llevaba mallas negras, lo voy a decir ni ya... cazadores, bueno, por favor, ni, Teresa es más ¿sabes? punky que todas las cosas. Claro, quiero decir, no, me refiero que Inspiradora. Obviamente, claro, como Claro, explicando, por eso no ¿no? es que no entiendan que... O sea, el que diga que no entiende que yo diga que Teresa es punk, lo que pasa es que no entiende el punk. Porque el punk no es simplemente que nos encanta gritar al escenario, cagarnos en todo. O sea, eso nos encanta. Pero no es solo eso. Entonces, yo digo que Teresa es informadora de las mejores canciones de punk. Vamos a ver. Yo aquí cito a Ana Curra y Alaska. O sea, ¿en quién están pensando Ana Curra y Alaska? ¿Recordáis la canción Quiero ser santa, quiero ser beata? Buscarla, por favor. Quiero ser santa de Ana Curra y Alaska. Yo no la voy a cantar, la voy a recitar. Quiero ser santa, quiero ser canonizada, azotada y flagelada. Levitas por la mañana y en el cuerpo tenés llagas. Quiero estar martirizada y vivir enclaustrada. Quiero ser santificada, viajar a Roma y ver al Papa. Obviamente, esto que es una canción de los años 80 no tiene inspiración sino en Teresa de Jesús. Y este recochineo de que la punky anticlerical quiere ir a Roma a ver el Papa está haciendo exactamente la misma reivindicación de su sexualidad, que el punk femenino pasa por una reivindicación de la sexualidad femenina. O sea, la ruptura con la tradición por parte de las mujeres dentro del punk viene por una reivindicación de lo físico y de lo sexual. Entonces, Teresa, la punky número 1, nuestra madre. Nuestra madre. Y ahora sí que me tengo que ir. ¿Ya? Reivindicando la maternidad. Bueno, aquí seguimos en contacto. Oye, un gustazo. Teresa es punk, Teresa es punk. Bueno, además, porque al final la literatura los libros se escriben con palabras, ¿no? Y también es importante las palabras que utiliza Sender en El Verbo Sexto, que es una novela que yo siempre he pensado que es quizá el libro de Sender en el que más se nota la influencia de Valle Inclán, que quizá es un autor que no se asocia mucho con Sender, se puede asociar más a Baroja, quizá, porque también era un novelista puro al que le interesaba mucho la narración, pero Sender, bueno, era amigo de Valle Inclán, de hecho Valle Inclán prologó el primer libro que escribió Sender, que curiosamente se llamaba El problema religioso en México. Está relacionado con este, o sea, es que Santa Sí. Teresa no es Sí, aislada. claro. Eso es el asunto, porque por otro lado, Santa Teresa ya empieza a asomar en algunos relatos que él escribe, artículos y demás que escribe en la Crónica de Aragón. Entonces, ya está el tema ahí, ¿no? Como que le interesa abordarlo. En este artículo que mencionaba Cristina, que es buenísimo, María Gómez Martín contra la hispanidad, es que está este libro que tú acabas de decir. Y lo está haciendo en el mismo instante. O sea, que la crítica lo tiene claro. Y entonces luego fija el visor en una figura que le parece que hay que presentarla de otro modo. Y el 31 es un tiempo en que se lo permite. Y luego también es curioso porque Sender, no en esos años, entre el año 30 y el año 36, 39, sino ya muchos años después, fue un gran cultivador de la novela histórica, que además, pues, La aventura equinoccial de Lope Aguirre, Jubileo en el Zócalo, Carol Urré, o sea, escribió muchas novelas históricas. De hecho, los 3 tomos de las novelas históricas en Destino pues, ocupan casi 3.000 páginas, ¿no? O sea, que fue un género que empezó a practicar relativamente tarde, pero que le gustaba mucho porque también le servía para explicar España, ¿no? O sea, él utilizaba la novela histórica para explicar también pues, por qué España era así, ¿no? Y es curioso que El Verbo Sexto es casi como una protonovela histórica, ¿no? También al final es una novela histórica, porque está ambientada en un periodo lejano de la historia de España, en el siglo XVI,
aparecen personajes históricos, aparte de Teresa de Jesús, aparece el rey Felipe II, aparece... Es que mezcla géneros y eso es Claro, muy moderno. sí, Mezclar todo tipo de géneros. Y luego, es bueno, pues absolutamente moderno. también él da su ¿No? visión de la España de aquel momento, una visión crítica con el imperialismo, como ha comentado Cristina, porque además tampoco es que sea un panfleto, lo cual yo creo que le viene bien al libro, no, en ningún caso es un panfleto, pero Sender sí que va desperdigando por ahí como pequeñas píldoras, pequeñas sí, píldoras, antiimperialistas. tenéis que leerlo. Sí, por ejemplo, pues no sé, la madre de Teresa de Jesús a una sobrina suya que tiene muchos novios, claro, además son novios que cada uno está en un lugar del mundo, sirviendo a los ejércitos del rey, claro, ya le dice, en tu corazón nunca se pone el sol, ¿no? Un poco... Sí. Haciendo parafraseando la famosa frase de que en el imperio de Felipe II nunca se ponía el sol, pues la madre dice, en tu corazón nunca se pone el sol, ¿no? Claro, eso hay que leerlo también pues como una frase muy irónica, ¿no? Y también pues cuando se dice que pobres de aquellos países a donde llegaban los españoles, ¿no? Bueno, en fin, todo esto que se dice de la leyenda negra, ¿no? Que está ahora Pues eso es constantemente. Sí, pues, pero ¿no? Sender también es bastante crítico, como diciendo, bueno, a ver, también los españoles, pobres de aquellos que se crucen con los españoles, el dinero, el patriotismo, y hay algunas frases sobre el patriotismo pues, que no han perdido vigencia, porque claro, el padre de Teresa pierde varios hijos que están luchando, pues eso, prácticamente en cualquier parte del mundo, y al final ya viene a decir, ¿esto para qué, no? ¿Para qué estas muertes? ¿Qué sentido tienen estas muertes? Entonces, bueno, es una novela, como digo, pues, más compleja de lo que puede parecer. Como ha dicho Cristina, yo desde luego no la considero una novela menor, sí que es una novela curiosa la trayectoria de Sender de aquel momento, porque eso, después de Imán y antes de Orden Público, que son dos novelas muy militantes, ¿no? Pues escribe este libro. Y bueno, pues yo después de lo que ha dicho también Paula sobre el libro, pues desde luego el fantasma, si se me aparece el fantasma de Sender, yo creo que va a ser para darme las gracias, por haber rescatado este libro, ¿no? Yo hay una cosa que querría, una última cosa que en el fondo se ha dicho, y hablando un poco de la hispanidad, extendiéndolo un poco al contexto de Sender, al contexto de Teresa, al contexto actual. ¿Qué ecos son los que reverberan y hace que estas figuras y estas tensiones y estas contradicciones y estas pulsiones y esas osadías que tienen, estos atrevimientos, nos sean tan significativos en la manera de interpelar? Quizá en otros momentos, estamos en un momento muy barroco, también lo era el de Sender en el sentido de los extremos, de los dogmatismos, de los pliegues, ahora mismo de los excesos inacabables de cualquier cosa. Y hay algo en esos mundos barrocos tan barrocos, tan insoportablemente inabarcables por todo lo que son, y al mismo tiempo que apelan a grito pelado casi siempre ideológica y espiritualmente. Que hay ruido y Teresa es silencio. Que hay ruido, ¿no? Y que hay dogmatismo. Claro, que es ser católico, que es ser... En los momentos de las ideologías extremándose, dogmatizándose, volviéndose de brocha gorda, es cuando figuras como esta o discursos como este, que interpelan en esos momentos, se vuelven de una lucidez. Yo leyéndole decía, pero esto ¿cómo es posible que no se conozca este texto? Pero ¿cómo es posible que Sender ahora no sea un narrador? Yo no soy la narradora, yo me considero una traductora porque casi siempre traduzco a otros autores al cine. ¿Qué autores y por qué? La última vez, justo lo inmediatamente anterior que hemos rodado es una película sobre una novela de Hemingway, que también le pasa, con todas sus contradicciones, con todas. Pero es una pulsión gigante la de Hemingway, en un mundo en pulsión, en un mundo en extremo, y me sorprendía yo y pensaba en este pensamiento sobre el vigor de las ideas, de las acciones, de los personajes, de cómo es esta Teresa, la Teresa de Sender, cómo elige, porque al final el narrador, un
probablemente un 80% de su trabajo es elegir qué vas a contar y qué dejas fuera. Lo que elige Sender y cómo luego decide darle forma, como lo de hacerle una higa, sí, pero a Jesús no, las ironías, las radicalidades, la poética, que al final se tocan todas juntas en contra de un pensamiento único, o sea, en un pensamiento muy evolucionado, el que plantea aquí Sender, muy evolucionado, que a día de hoy es que me parece una obra imprescindible y llenísima de matices. Y el propio Sender, con todo su compromiso, o sea, siendo un hombre que además ha sido un hombre comprometido, calificado dentro de la novela social, que ideológicamente se sitúa en un lugar. Pero me parece muy interesante cómo hoy ese relato, o sea, el pulso de narradores así, y tiene mucho que ver Sender con Teresa con Sender, si no, no se hubieran unido, con la propia Cristina, tienen esa punzada, hay algo de gancho, de pinchazo en el alma. Y tiene que ver con el contexto también que se vive. Y estamos en un contexto de brocha gorda, por decirlo rápidamente, y no entrar en debates, pero creo que estos autores son más imprescindibles y textos así son más imprescindibles ahora. No sé si estáis de acuerdo. Igual no estáis de acuerdo, ¿eh? No, yo No sé qué yo hora quería es, decir no sé qué hora es. una reivindicación ¿Es de tarde? Sender, Ok, porque ya. enlazando con lo que ha dicho Paula, que yo Hay que acabar, muchas veces en Twitter dicen Sender está olvidado. Un autor olvidado, ¿no? Es un epíteto que suele aparecer al lado de Sender, un autor olvidado. Y digo, bueno, ¿olvidado por Pues quién? no, pues Olvidado no. olvidado por quién, claro, por las editoriales, obviamente, porque no es un autor, pues que quizá pues porque no es un autor que previsiblemente vaya a vender mucho también, pero yo creo que por la prensa, yo creo que sí que está un poco olvidado, pero yo creo que por los lectores no está olvidado, porque si en la medida de lo posible Twitter sirve como termómetro de algo, yo en Twitter, que de vez en cuando hago búsquedas por curiosidad, pues siempre hay alguien que está leyendo Ascender, que ha leído Ascender, que va a leer Ascender, o sea, es un autor que sigue ahí, y entonces, bueno, pues quizás somos las editoriales y yo, bueno, pues estoy haciendo lo que puedo para recuperarlo, y también los periodistas, ¿no? Los que quizás también tenían que hacerle un poco más de caso a la figura de Sender, porque yo creo que el lector sigue teniendo. Entonces, bueno, también. Y a ello pues habrá contribuido también mucho esta magnífica exposición que habéis montado aquí, que Sin va a estar duda. un tiempo más, me han dicho, No sé, ¿está ya por fin hasta noviembre? hasta noviembre. No sé qué día es. Bueno, no está confirmado, ¿no? Hasta finales de noviembre. Pues estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias de nuevo, gracias. Y acabamos ya. Gracias.